que me invitaron a dirigir el clúster automotriz de Nuevo León, que había que crearlo, ¿no? Desde entonces. Entonces, a partir de ahí hemos empezado a hacer clústeres y luego, bueno, pues hemos colaborado en otras organizaciones de clústeres en el mundo. Pero bueno, yo no quisiera perderme. Traigo una presentación, si me permites, Laura, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, ¿sí la ven todos bien? Sí, ¿Sí, Laura? perfectamente. Perfecto. Bueno, pues miren, yo lo que sí les pediría es que si van teniendo dudas, pues es que anótenlas ahí en el chat, ¿no? En las preguntas y respuestas. Y cuando tenemos la presentación, pues regresamos a las preguntas para ver por dónde van las dudas, ¿no? Quizás algunas en el transcurso de la charla se aclaren y otras se queden ahí, pero bueno, como estamos en una universidad, uno pregunta para aprender, ¿no? Y uno explica para enseñar lo que uno sabe, ¿no? Muy bien. Pues miren, me voy a permitir entonces usar esta presentación. El cloud es el clúster automotriz de Nuevo León, que es un clúster que existe desde el año 2007, como les dije. Tenemos este reconocimiento por la Unión Europea del Gold Label, ¿no? Desde el año 2012. Y bueno, pues nuestro lema está en estas 3 Cs, ¿no? Colaborar para competir y crecer. Esas 3 Cs van a ver que les vamos a hacer referencia a lo largo de la sesión porque cuando hablamos de un clúster, hablamos de colaborar, hablamos de competir y hablamos de crecer. Pero otra vez, como estamos en una universidad, siempre viene bien regresar a entender los orígenes de dónde viene todo esto, ¿no? Esto del tema de los clústeres no es un tema nuevo, ya no es nuevo. Quizás la versión moderna de los clústeres es la que ahora estamos usando. Pero fíjense, este señor Alfred Marshall, desde el 1890, en su libro Los Principios de Economía, hablaba de los clústeres de alguna manera, porque hablaba de que las regiones se especializan. Eh, o sea, ¿por qué las industrias se ponen en un lugar y no en otro? Bueno, ¿por qué se desarrolla una industria y no otra? En aquel entonces, pues era muy físico, ¿no? Porque tenías que estar cerca de las minas, por ejemplo, de las canteras, para producir componentes de metal o hacer vasijas, etcétera. Esto, evidentemente, fue haciendo que las regiones se especializaran. Yo vivo desde hace algunos años en Monterrey y algunas personas dicen, bueno, ¿por qué hay industria automotriz en Nuevo León o en esta zona del noreste del país? Porque se puso General Motors y Chrysler a finales de los años 70. Pues se pusieron aquí porque había acero, ¿no? Había acerías, fundición y acerías. Y bueno, pues los coches y más entonces tenían muchísimo acero. Entonces era lógico estar cerca de la fuente de la materia prima. Y bueno, ¿y por qué hay acero aquí? Bueno, pues porque a finales del siglo XIX hubo unos visionarios que invirtieron en la fundidora Monterrey, que bueno, pues ha sido la que ha creado un poco toda esta vocación metalmecánica en esta zona del país. Y bueno, ¿por qué? Pues porque había minas en Coahuila, se traía la materia prima de ahí, se fundía aquí, aquí se hicieron las inversiones y luego se han hecho otras fundiciones en toda esta región, que sigue siendo muy metalmecánica. Entonces, si seguimos al Alfred Marshall, seguimos teniendo como esta vocación originada por una razón, en este caso, de la naturaleza. Pero puede haber otras razones. Muchos años después, hubo este experto, Giacomo Beccatini, que él estudió los distritos industriales de Italia, que bueno, para todos en aquella época, 60, 70, era muy notorio ver cómo Italia se iba especializando en ciertas cosas, ¿no? Y se volvieron líderes mundiales. ¿Por qué, no? ¿Por qué se daba ese fenómeno? Lo vimos en este ejemplo de Benetton allá a los años 80, como hubo un montón de pequeñas empresas en las poblaciones del norte de Italia que se juntaron y crearon una marca, la marca del Benetton, ¿no? Y es un fenómeno que se dio en el norte de Italia, como pequeños artesanos muy especialistas en lo que hacían, se volvieron muy buenos en lo que hacían. Y esto también nació por la Fiat y toda su influencia alrededor de la planta, donde pequeños talleres
se iban volviendo realmente muy buenos en lo que hacían. Tal manera que luego tenían influencia en el resto de Europa. La industria textil, la industria de la cerámica, la industria de la moda. Esos son los distritos italianos que Giacomo Beccatini estudió. Pero luego vemos en otros lados del mundo, en los años 60 y 70, que explotó esta zona del Silicon Valley, que se fue dando un ecosistema que de repente explotó, ¿no? ¿Por qué? Porque había universidades, había emprendedores, había centros de investigación, que todos empezaron a meterse en el tema de la electrónica y luego en el tema de los semiconductores y las computadoras. Y hoy Silicon Valley existe porque se generó ese ecosistema en aquella época, 50, 60, y en los 70 se consolidó en esos grandes grupos que hoy siguen dominando la industria de la computación. Estos son clústeres, vamos a llamarle naturales, que de alguna manera se dieron, se generaron por alguna otra razón. Pero también hemos visto que se pueden generar clústeres, ¿no? Hay quienes se asustan cuando pongo este slide. Ya nadie recuerda a Echeverría para algunas cosas buenas que sí hizo. Bueno, pues en la época de Echeverría se creó Cancún. Cancún es un ecosistema turístico que se creó encima de unas cualidades naturales que existían. Tenemos unas playas fabulosas, pero pues en los 60s y principios de los 70s pues prácticamente no había turismo allá. Entonces se vio como una gran oportunidad y se generó un ecosistema turístico encima de un lugar precioso que es el Caribe mexicano. Y bueno, pues hoy tanto ha sido este clúster de turismo tan importante que hoy hay una población de más de 1 millón de habitantes que viven de ese turismo. Entonces, los clústeres se han generado por alguna razón, pero también se han ido provocando, como en el caso de Cancún. Aquí no lo tengo, pero bueno, si vamos en Estados Unidos, un clúster diseñado y generado, aunque no se llame clúster, son Las Vegas. Es un clúster de entretenimiento que un día se generó y bueno, y sigue atrayendo inversión para la industria del entretenimiento. Bueno, todo esto Michael Porter lo estudió en los años 80, concretamente se metió en 10 países para analizar por qué esos países eran líderes en lo que hacían. Y ese estudio de esos 10 países, donde obviamente estaba Estados Unidos, estaba Japón, estaban países como Corea, como Dinamarca, etc. De ese estudio salió este libro, La ventaja competitiva de las naciones, que se publicó en el año 89 y que sigue siendo muy válido para estudiarse. Entonces vale mucho la pena, si alguien quiere meterse en esos temas, ver este libro, vale mucho la pena. Bueno, pues en ese libro, Michael Porter habla primera vez con el concepto clúster, ¿no? Este concepto de estrategia de desarrollo regional. Ya no solo como un fenómeno que por alguna razón ha sucedido, sino como una estrategia para el desarrollo regional. Es decir, tenemos clústeres que se generaron por alguna razón y ahí están, pero también los podemos provocar. Y se tienen que provocar partiendo de que hay condiciones para que eso suceda, ¿no? Y en este libro, Michael Porter explica que la competitividad se puede crear y hay cosas que no crean competitividad. Y esto pues es importante saberlo porque a veces pensamos que el tener costos de mano de obra barato o los tipos de interés modificados, ya aquí en nuestro país hace años, gracias a Dios, ya el tipo de cambio no se controla, pero en otras economías sí se hace. Eso no crea competitividad. Tampoco se crea competitividad cuando las empresas le hacen presión a sus gobiernos para que ponga condiciones para que los proteja contra la competencia. Lo vimos en México en los años 70, ¿no? Como esas empresas protegidas, en vez de volverse más competitivas, se hacían, obviamente, vendían las cosas más caras y con menos calidad, ¿no? Eso no genera competitividad. Igual, los gobiernos que quieren crear competitividad manipulando la economía, tampoco lo es, porque pueden quizás generar una aparente competitividad momentánea, pero luego
eso se revierte, ¿no? Como aquellos gobiernos que devalúan la moneda para poder proteger a su industria o para poder generar más recursos con los tipos de cambio, etc. Esas medidas, todas estas cosas no son competitividad. ¿Qué sí es competitividad y competitividad nacional? La palabra se llama productividad, que no es otra cosa más que dar más valor a la producción que se hace por unidad de mano de obra o de capital. Es decir, si esta persona produce X, ¿no? Ese es el nivel de competitividad. Pero si una persona similar en otro lado del mundo, con las mismas condiciones, produce 2X, ese otro lugar es mucho más productivo. Y eso sí genera competitividad. Y eso es lo que genera, pues eso, calidad de vida, valor para una nación a largo plazo. Y bueno, pues ¿por qué se puede medir este nivel de vida? Pues por la capacidad que tienen las empresas de generar más productividad, ¿no? Todo esto lo comento porque en nuestro país hemos seguido una estrategia muchos años de mano de obra barata, que gracias a Dios estamos empezando a movernos a otros estadios, pero ese modelo de maquila que quizás en los años 80 ayudó a atraer inversión, etcétera, hoy es contraproducente, porque la mano de obra barata pues solo genera competitividad para aquel que la usa, pero no para quien la produce. Entonces, el nombre del juego se llama productividad. Y todo esto lo comentamos como preámbulo antes de hablar precisamente de los clústeres. ¿Qué es un clúster? Un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarios entre sí, ¿no? Volviendo a los ejemplos que hemos mencionado, ¿por qué Silicon Valley es un clúster? Porque hay muchas empresas de tecnología que están interconectadas con instituciones y entre ellas, como ven la figura, si viéramos a cada persona de la figura como si fuera una empresa, se están viendo la manera de conectarse, de ayudarse, ¿no? De tal manera que todos crecen juntos, porque nadie puede decir que es tan bueno, que es bueno en todo y para todo, y no necesita de nadie. Eso es absurdo y ya hemos visto en la historia cómo ese tipo de empresas terminan desapareciendo. Hoy vemos que para poder crecer necesitas buscar con quién eres complementario y ayudarte. Obviamente las empresas que están y las instituciones que están cerca de la tuya son las que mejor te pueden ayudar. O sea, si yo soy una empresa, no sé, de la industria metalmecánica y estoy en Guadalajara, ¿no? Pues me voy a aliar quizás con otras empresas que estén en el mismo giro para poder hacer proyectos más grandes. O si soy una empresa que necesita fundición y encuentro fundiciones en Guadalajara, pues las voy a contratar. Pero igual las tengo que ayudar y desarrollarlas para que crezcan como mi empresa, etc. Pero este es el concepto básico de un clúster, ¿no? Y a mí me pidieron que empezara por aquí, por explicar de qué se trata un clúster. Voy a hablar de un clúster en particular, que es el clúster automotriz de Nuevo León, para luego hablar de los clústeres en el mundo. ¿Qué es lo que han hecho que los clústeres funcionen? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuáles son las claves de los clústeres, ¿no? Bien. Si van teniendo alguna duda, por favor les pido que la pongan, ¿no? Muy bien. Bueno, Nuevo León, ¿no? A veces como que hoy, pues, un poquito más, pero hace 14 años que empezamos este clúster, como que nadie ubicaba a Nuevo León como automotriz, ¿no? O sea, no, pues Nuevo León, pues hacen cerveza o producen cemento, ¿no? O son muy fuertes en acero, ¿no? Pero pues uno pensaba automotriz, Puebla, ¿no? Automotriz, pues un poco Saltillo, quizá en aquel entonces, ¿no? Toluca, pero Nuevo León. Bueno, pues resulta que la industria automotriz hoy es la principal industria de nuestro país, de México, ¿no? Es la principal industria de manufactura. El 20% de la manufactura del país es automotriz. Y no solo eso, sino que es la industria que genera más divisas.
más que el petróleo, el turismo y las remesas juntas. ¿Por qué? Porque es una industria que se ha extendido primero por el NAFTA y luego más fuertemente después de la crisis del 2009, que ha venido mucha inversión, nuevas armadoras y sobre todo se ha extendido en otras zonas del país la industria automotriz. Bueno, pues Nuevo León es un copy-paste, ¿no?, de lo que sucede en el país. Somos también un estado que tiene muchas empresas automotrices, más de 200 transnacionales que tenemos aquí ubicadas. Se hace el 10% de las autopartes del país, se hacen aquí, pero se produce el 20% del contenido nacional. ¿Por qué? Porque el acero que se usa en el país, mucho del acero se produce en esta región. Y sobre todo en los últimos años es la industria que más ha crecido, ¿no? Claro, ayudó la llegada de la Kia aquí a Nuevo León y muchos proveedores y bueno, eso ha ayudado a que haya más industria. Hoy es el primer lugar en exportaciones y empleo en Nuevo León. Y esto sucede en varios estados del país. Si vas a Coahuila, si vas a Aguascalientes, si vas a Guanajuato, Querétaro, ¿no? Puebla, obviamente, Chihuahua, son estados altamente automotrices. Quizás en Nuevo León lo que pasa es que además de la industria automotriz hay otras industrias importantes y no es tan dominante, ¿no? Como el otro día me decían que en Aguascalientes creo que el 85% de la industria es automotriz. Entonces, sí son altamente dependientes de esta industria. Pero bueno, esto lo que te explica es que aquí hay un clúster. Antes de que creáramos la asociación clúster, el cloud, ya existía un clúster porque había empresas importantes, en aquel entonces trabajaban algo más de 40,000 personas en esta industria, en la zona metropolitana de Monterrey. Pero sobre todo las empresas de capital mexicano más importantes, casi todas estaban aquí. Empresas Tier 1, empresas transnacionales que tienen su corporativo aquí en Nuevo León, como lo puede ser la empresa Nemac, que hace las cabezas de motor de aluminio, que es una empresa del Grupo Alfa, o Metalsa, que hace los chasis de las camionetas, Vitro, que hace los parabrisas, Catcom, que hace los convertidores catalíticos. En fin, hay una docena de empresas a nivel nacional de capital mexicano de este nivel, que llamamos Tier 1, y la mayoría están en esta región. Entonces, estos son elementos que te hacen ver que aquí hay un clúster. Pero la diferencia es que ahora íbamos a crear una asociación clúster. ¿Por qué? Estas son las razones por las cuales hacer clústeres. Ya lo mencionábamos hace rato. Cuando las regiones se especializan, se desarrollan más rápido. En el libro de Michael Porter, de las ventajas competitivas de las naciones, se veía como unos países o unas regiones apostaron por una serie de industrias hace años y eso ha hecho que se hayan consolidado con el tiempo y sean un motor de su economía. Justamente hoy alguien me hacía mención de la India. La India en los años 70, cuando la presidenta era Indira Gandhi, ella promovió el estudio de las ingenierías en los años 70. Bueno, pues hoy me da algo así el dato como que en Estados Unidos cada año importan como 200,000 ingenieros indios, ¿no? Porque no hay suficientes ingenieros en Estados Unidos. Entonces se los traen de la India y ellos se vienen felices a trabajar a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque llevan ya 40 años formando ingenieros y el ser ingeniero en la India es un sinónimo de oportunidad, ¿no? Bueno, pues eso como país a la India le ha dado una ventaja competitiva para ser un centro de desarrollo, por ejemplo, de software. Hay grandes compañías de ingeniería de software, hay muchas empresas de diferentes sectores, también automotrices, que han puesto sus centros de ingeniería en la India y esto está haciendo que eso sea un motor para la economía de ese país. Bueno, evidentemente hay condiciones naturales o creadas que favorecen estas industrias. Lo decíamos hace rato en el caso de Cancún. O sea, ¿por qué se puede poner un clúster turístico en Cancún? Porque el Caribe mexicano es fenomenal, ¿no? Hay unas playas, unos lugares preciosos, ¿no? Y se supo hacer la infraestructura necesaria para captar ese turismo. Y hoy, después del aeropuerto de la Ciudad de México, es el aeropuerto que recibe más tráfico aéreo y sobre todo de tráfico internacional. Vienen charters directos de Europa o de Canadá o de Estados Unidos o de Sudamérica
con turistas a esta región, y Cancún ya es un referente de turismo de playa en el mundo, ¿no? Pero si no hay una playa, ¿no? O sea, no piensa venir a Monterrey precisamente a hacer un turismo pues de descanso. Están promoviendo ahora el turismo de aventura aquí en la sierra, pero Monterrey, más bien el tipo de turismo que recibe es un turismo de negocios. Como Guadalajara también, es un lugar de convenciones, de eventos, etc. En fin, hay condiciones que ayudan a que se genere una industria. Bueno, ya cuando tú decides hacer un clúster de una industria en particular, lo que uno tiene que hacer es empezar a que colaboren y hagan sinergias las empresas, grandes y pequeñas, o las grandes entre sí, o las pequeñas entre sí. Pero no solo entre las empresas. La peculiaridad de un clúster o del concepto clúster, como se ha desarrollado en los últimos 30 años o 28 años, ha sido la triple hélice. Es la industria que se asocia con la academia, que se asocia con el gobierno para generar competitividad, ¿no? Yo recuerdo cuando generamos este clúster allá en el 2007 en Nuevo León. Entonces era el presidente, el ingeniero Enrique Zambrano, que era el director general del Grupo Proesa, la holding a la que Metalsa pertenece. Y él decía, y me acuerdo que quedó aquí muy reflejado en esta imagen, no se trata de pelear todos por la misma rebanada de pastel. Hay que hacer el pastel más grande. ¿Cómo hacemos el pastel más grande? Siendo más competitivos. ¿Por qué llega más inversión a una región? Pues porque esa región es muy competitiva. ¿Por qué Guadalajara sigue atrayendo empresas de tecnología, de electrónica, de computación? Pues porque han sabido hacer una estrategia de atraer ese tipo de empresas. Y cuando hay una empresa de tecnología que piensa en México, lo primero que voltea a ver es a Guadalajara, porque han sabido hacer un ecosistema que hace que esa región sea más competitiva. ¿Por qué? Porque las universidades preparan ingenieros de software, porque hay una infraestructura de fibra óptica conveniente, porque es una ciudad de cierto tamaño que te permite tener un cierto número o flujo de talento. Sí, oye, ¿podría yo hacer un clúster de electrónica similar, no sé, vamos a poder decir, en Durango? Pues la verdad sería muy complicado, porque no existe la infraestructura o la masa crítica de empresas que te permitan hacer eso. No digo que Durango no pueda hacer esfuerzos, pero Durango mejor que haga un clúster de madera. ¿Por qué? Porque tienen grandes bosques, tienen empresas importantes que extraen y que producen la madera. Y bueno, pues hoy ya tienen un clúster del mueble y la madera, ¿no? Ese tipo de clústeres, pues en otros lugares, pues no se puede hacer porque no hay madera. Y así te vas, ¿no? Pero bueno, el ecosistema te ayuda, te favorece a crear esta competitividad. Pero esta competitividad, además de los elementos naturales, están los elementos creados, que son estos, son las sinergias. Es la conectividad que existe entre las instituciones, entre el ecosistema, que ahorita más adelante vamos a platicar cómo se genera ese ecosistema de colaboración. Este clúster, desde el inicio buscamos pues, que tuviera una misión y una visión. Y bueno, la idea, ¿cuál era? Crear un clúster. El clúster normalmente son asociaciones civiles sin fines de lucro. Los que buscan lucro son las empresas, son las que generan riqueza. Las universidades generan conocimiento, forman talento. Los gobiernos pues ponen orden en una sociedad. Un clúster, pues su misión es ser una herramienta. El clúster en sí no tiene ningún objetivo en sí mismo, más que servir para generar competitividad y crecimiento. Competitividad y crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer si no somos competitivos, no? Y si somos competitivos, crecemos. En este caso, un sector en particular, porque era un clúster automotriz, y las claves son estas tres palabras, ¿no? La colaboración, la vinculación y las sinergias. Lo mencionábamos hace rato en la definición de clúster. ¿Por qué vamos a colaborar? Porque hay otras organizaciones que son complementarias a lo que yo hago. Y en esa colaboración, los dos nos beneficiamos. Y luego podemos hacer sinergias. Aquel famoso que
En una sinergia, 1 más 1 es más que 2, ¿no? Uno puede decir, si sabe matemáticas, 1 más 1 es 2. Pues no, en la vida la sinergia te genera más que 2. Pero para esto es necesario la vinculación, que se conozcan los actores. Esta era la misión. ¿Y cuál era la visión? Vamos a crecer, sí, y vamos a ser competitivos, pero con tecnología y crecimiento sostenible. Aquí le quisimos poner el tema de la tecnología para salirnos de la pura neta manufactura y todavía más de la maquila. Que eso, pues Nuevo León es el lugar más caro, donde los sueldos son los más caros del país. Pues si alguien buscaba producir con mano de obra barata, pues mejor que se vaya a otros estados más baratos, ¿no? Aquí lo que se trata es que aprovechemos el talento que existe para generar más valor, más productividad. Lo mismo sucederá en Guadalajara, en Jalisco en general, pero en particular en Guadalajara por la naturaleza de estas ciudades que tienen ya cierto tamaño, que tienen un costo de vida, etcétera. Bueno, pues tú vas a atraer a estas regiones a aquellas empresas que puedan generar competitividad con tecnología. Bueno, nada más comentarles que luego de tener este clúster automotriz en Nuevo León, se han ido creando otros clústeres en el Estado de México, en Chihuahua, en Guanajuato, en Puebla, Tlaxcala, en San Luis Potosí, en Coahuila, en la zona de La Laguna, en Querétaro. Recientemente se inauguró uno en el estado de Aguascalientes y aquí también nos falta poner a Jalisco, que también se incorporó recientemente a la red. Hicimos una red de clústeres para estar interconectados, ¿no? Cada clúster tiene sus gobiernos estatales, sus empresas, sus universidades, y en el clúster se da una colaboración, pero luego esa colaboración se puede llevar a otras regiones. Esta red, que de hecho es el que tengo aquí atrás de mí, no es otra cosa más que un clúster de clústeres automotrices, ¿no? El clúster automotriz de Nuevo León actualmente lo forman estas empresas. Hay empresas armadoras de vehículos off-road que se llaman de construcción, vehículos pesados, camiones, tractocamiones y vehículos recreacionales, forrones, por ejemplo. Las Tier 1 suelen ser empresas transnacionales en el sector automotriz. Para una empresa poder ser Tier 1 necesita ser proveedora de estas armadoras en diferentes partes del mundo. En el grupo de las Tier 2 es donde podemos encontrar más empresas locales y son empresas tradicionalmente enfocadas a un proceso o a la inyección de plástico, a la fundición, al estampado. Pero en el clúster también tenemos a la academia, tenemos tanto a universidades como centros de escuelas técnicas, centros de formación, centros de investigación, y está el gobierno, ¿no? El gobierno participa activamente, el gobierno promovió los clústeres en Nuevo León en un inicio y el gobierno sigue tomando a los clústeres como una estrategia de desarrollo regional. Como de tiempo, bueno, yo quisiera ahorita hacer un pequeño paréntesis antes de seguirme con lo que sigue para ver si hay algunas preguntas. Aquí me pregunta Eligio Briceño que Puebla, Audi y Volkswagen conforman un clúster. Bueno, lo del nuevo aeropuerto, pues no sabría decirte porque no. Pero lo que sí te puedo decir es que Audi y Volkswagen son parte del clúster automotriz Zona Centro, que cubre la zona de Puebla y Tlaxcala. De hecho, dicen que el mejor secretario de Desarrollo Económico que ha tenido Tlaxcala ha sido el de Puebla, porque les puso la planta de Audi a un lado de Huamantla, Tlaxcala. Entonces han generado empleo para la gente de Huamantla y no tanto de Puebla. O más o menos, pero sí, el clúster natural se dio alrededor de Volkswagen allá en los años 60 cuando se instalaron en Puebla y Volkswagen fue invitando a sus proveedores transnacionales, especialmente alemanes, que se instalaron en la zona de Puebla y a lo largo de estos años pues se ha ido haciendo ese clúster. Sí, es decir, existía un clúster natural. Hoy en día además se formó una asociación clúster donde participa el gobierno, los proveedores locales, donde participan las universidades, etcétera. Bueno, Carlos Moreno me pregunta si crees que la cercanía con Estados Unidos, además del acero, entre otros materiales, haya ayudado a que pueda ser el clúster importante que es y ha sido a lo largo de estos años. Bueno, efectivamente, ¿por qué hay una industria automotriz tan importante en México hoy? Pues porque
hasta hace poco el mayor consumidor de coches era Estados Unidos. Hoy es China, ¿no? Pero tradicionalmente Estados Unidos ha sido el país que ha consumido más coches. ¿Qué es lo que ha pasado con los años? Las empresas americanas han ido buscando dónde hacer los coches de una manera más competitiva y se dieron cuenta que México era un gran lugar. Además de los incentivos que el gobierno mexicano dio allá en los años 60 y 70, que atrajeron mucha inversión automotriz y aquellos decretos automotrices. Cuando se firma el NAFTA, bingo, ¿no? Dieron con la clave, es decir, ¿cómo podemos hacer un coche con la calidad que se necesita al mejor costo? Hagámoslo en México, ¿no? Y bueno, pues así se hizo muchos años, pero en el año 2009, pues otro campanazo, se dieron cuenta con la crisis financiera que tuvimos que producir coches en Estados Unidos no es competitivo si no se hace parte de los coches en México. Entonces, bueno, pues más que el acero, Carlos, yo te diría que se instalaron estos clústeres de industria automotriz en México precisamente porque somos muy complementarios. Y todos esos procesos, sobre todo al inicio, muy intensos en mano de obra, se vinieron a México, porque, por ejemplo, hacer arneses automotrices que requieren mucha mano de obra, con los costos de la mano de obra en Estados Unidos era totalmente, no era posible hacerlos de manera competitiva. ¿Qué ha pasado? Con el paso de los años, se han ido viniendo procesos cada vez más complejos a México. Y bueno, buena mano de obra y hoy además mucha gente joven. Bueno, Alejandro Burgueño, mucho gusto Alejandro. Bueno, saludos de nuevo porque tú fuiste ahí el director del clúster automotriz de Jalisco un tiempo. ¿Cuál sería la diferencia entre un clúster y una asociación típica? Bueno, no sé qué sea una asociación típica, pero un tipo de asociación son las cámaras, por ejemplo. Las cámaras tradicionalmente existen para representar a una industria ante factores externos a la industria, por ejemplo, gobierno. En un clúster no, un clúster desde su concepción, la idea es que el clúster sea una asociación donde una industria en particular se asocia con el gobierno y con las instituciones académicas, que también tradicionalmente las instituciones académicas no son parte de las cámaras. Y luego la otra peculiaridad de la asociación clúster es que está enfocada a una industria en una región. Por ejemplo, en un país grande como México, hablar de un clúster nacional es un contrasentido, ¿no? Es un clúster automotriz de Jalisco. Son las empresas de Jalisco las que están ahí, o de Guanajuato, y es un clúster automotriz. Oye, pero podría aceptar aquí hay 4 empresas farmacéuticas que se quieren unir a automotriz, pues va a haber muy poca sinergia con esas empresas. Entonces, como que se perdería un poquito la vocación del clúster. Bueno, ¿existe algún clúster en Jalisco? Bueno, pues miren, yo les puedo decir que el clúster, cuando Michael Porter habla de clústeres en México, siempre pone de ejemplo el de software y electrónica de Jalisco, ¿no? Que hoy ya se conformó como una asociación clúster que existe, que funciona y que quizás es el que tiene más tiempo funcionando como tal. Hay un clúster automotriz en Jalisco, todavía no muy grande, y ahí entiendo que un clúster de multimedia, y en fin, se va dando eso. Lo que entiendo que todavía no tienen es una política de clústeres, que más adelante vamos a hablar de ello, que vendría muy bien que lo tenga Jalisco para seguir desarrollando sus clústeres. Bueno, entonces Mauricio pregunta precisamente el tema de los clústeres nacionales. Mira, Mauricio, yo lo que te puedo decir es que hoy existe una nueva tendencia en el mundo, ¿no? Que le llaman los superclusters, ¿no? Y esto lo han promovido en algunos países como Canadá, que no tiene casi clústeres, pero que el gobierno nacional de Canadá decidió generar 5 grandes superclústeres para que Canadá es un país que tradicionalmente ha vivido de sus bienes naturales, ¿no? Y ellos como país ya tomaron la decisión de meterse en temas de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, uno de estos superclústeres que desarrollaron es el de la industria marítima. Entonces, todo lo que tenga que ver con mares, con el océano, lo integran en ese superclúster y están haciendo una estrategia nacional alrededor de los mares, ¿no?
Pero el problema que se están topando es que luego tienen que bajar a las regiones. Ok, quiero trabajar con las empresas que están en todo el relacionado con el mar, en el océano, que estén en la zona de Vancouver, ¿no? De allá de British Columbia. Pero allá no hay un clúster, entonces se topan con pared porque están las empresas aisladas. Entonces tienen que clusterizar para luego hacer esto. Aquí en México lo que estamos buscando con la red de clústeres precisamente, más que ser un clúster nacional, es hacer una red que funcione como estos superclústeres. Bueno, requisitos específicos para definir un clúster. Bueno, ya hablábamos un poco de las diferencias con las cámaras. Las cámaras son para representar a una industria y hacer contrapeso, por ejemplo, con gobierno. En el clúster no, en el clúster el gobierno es parte del clúster y el gobierno colabora con la industria. Eso es una, digamos, para definir un clúster se necesita tener por lo menos la triple hélice, empresas, gobierno e instituciones académicas. Si falta alguno de esos elementos, pues no podemos hablar todavía de un clúster. Otra es que haya una masa crítica de empresas, porque nos podemos juntar 4 empresarios que hacemos, no sé, software, 4 empresarios y hacer un clúster. Ahí no hay un clúster, todavía somos muy pocos, nos falta más representación, nos falta tener al gobierno, nos falta tener muchas cosas, ¿no? Y luego yo te diría la institucionalidad, ¿no? O sea, el crear un ente que gestione para que no sea nada más una idea. Bueno, ¿cómo genera un clúster la colaboración evitando el celo? Bueno, pues ahora vamos a hablar de la colaboración en la presentación que sigue. Vas a ver cómo todos necesitamos abrirnos un poco a los demás para ayudarnos. Evidentemente hay temas secretos industriales, hay secretos de las empresas de tecnología que pues no lo vas a abrir. Entonces sí vas a tener la apertura para todos estos temas que vamos a llamarles precompetitivos. ¿Cuál es el ganar-ganar de las universidades en un clúster? Bueno, pues aquí la UNIVA luego nos podrá comentar, pero yo lo que he visto a lo largo de los años es que las universidades aprenden mucho de las empresas cuando participan en los clústers. Primero entienden cuál es la necesidad de la industria. Entonces pueden enfocar sus programas y sus carreras a las necesidades de la industria. Aquí, por ejemplo, en Nuevo León, curiosamente, no existía ninguna carrera automotriz. O sea, ya por el año 2009, 2010, tanto el TEC de Monterrey como la Universidad de Monterrey decidieron crear la carrera de ingeniero en diseño automotriz. Carreras que siguen existiendo y han sacado muchos ingenieros que han venido a trabajar con las empresas del clúster o se han ido a otros lados, ¿no? Luego, la investigación y desarrollo, ¿no? O sea, las empresas necesitan hacer I+D. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo con los especialistas y los investigadores de las universidades? A veces las universidades incluso tienen los equipos que las empresas no tienen. Hoy necesito no sé, una cámara anecoica, ¿no? Para hacer pruebas de salinidad y tal. Yo no tengo, pero resulta que la universidad lo tiene ahí, tiene un especialista en materiales, pues voy a hacer esta investigación con ellos. Entonces, hay muchas aristas por los donde las universidades pueden sacar provecho de un clúster y viceversa. A ver, ¿cómo queda la mano de obra en relación con una empresa de América del Sur en ensambladora de carros? Bueno, es una pregunta muy específica, ¿no? Yo no te sabría decir con exactitud, pero yo creo que lo que pasa es que en México tenemos una masa crítica de empresas en la industria automotriz, pues que si somos toda la América del Sur, pues no nos llegan. Incluso Brasil, que era antes más grande que nosotros, se ha ido haciendo chiquito precisamente por su cerrazón, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ahorita este paréntesis de preguntas y respuestas y vamos a seguir con la presentación. ¿Les parece? Bueno, la segunda parte de mi presentación me quiero enfocar en este estudio. Yo les comentaba al inicio que en el año 89 Michael Porter empieza a hablar de clústeres y hablan el concepto clúster como un concepto de política pública para el desarrollo regional. Entonces, bueno, dices, bueno, ¿y eso cómo lo aterrizamos? Hubo un ejemplo que me tocó conocerlo de cerca, que es el País Vasco. El vicepresidente del gobierno del País Vasco, Jon Azúa,
que cuando leyó el libro de Michael Porter y el gobierno, el que estaba participando, estaba empezando, dijo, este debe ser la solución para el País Vasco, que venía de los años 80. Los que tenemos más años nos acordaremos que el País Vasco se vino abajo, era un gran motor industrial de España, pero se vino abajo en los 80 por la ETA, ¿no? Este grupo terrorista que buscaba la independencia del País Vasco y que ponía bombas cada tercer día. Entonces, pues la industria se vino abajo, el puerto de Bilbao estaba pues en la lona, ¿no? En un mugrero, en un basurero, ¿no? En fin, entonces el gobierno, este nuevo gobierno decidió llamar a Michael Porter y le dijo, Michael, ayúdanos. Y el señor Porter vino a Bilbao y tomó al País Vasco como su laboratorio, ¿no? Y así como hizo con el País Vasco, lo hizo en otras regiones, en Escocia, en alguna región del norte de Italia, y así en 3 o 4 regiones empezó a poner en práctica sus conceptos para llevarlos y finalmente se desarrolló lo que hoy llamamos una iniciativa clúster. Clúster como concepto es lo que le venimos comentando hasta ahora, pero la iniciativa clúster es como el ejemplo que les pongo del clúster automotriz. Ya es asociar a las organizaciones y a las empresas para que colaboren. Bueno, en Europa se empezó a desarrollar este concepto de iniciativa clúster en los años 90 y la Unión Europea, que entonces empezaba a agarrar vuelo, dijo, esta es una buena política para el desarrollo regional. Vamos a apoyar a aquellas regiones que quieran hacer sus clústeres. Entonces hicieron todo un programa para desarrollar clústeres en Europa, desde la Unión Europea, y pusieron dinero. ¿Y qué sucede cuando pones dinero? Pues que empiezan a salir clústeres como hongos por todos lados, sean o no clústeres. Lo importante era hacerse del dinero, ¿no? Eso es bueno, pues los mismos personas que desarrollaron la política de clústeres en Europa, pues empezaron a ver, bueno, pues cómo podemos decir que esto es un clúster y esto no, tal, bueno. En fin, se fue desarrollando. En el año 2003 hubo un grupo de estudiosos de economía de la Escuela de Negocios de Estocolmo, que entonces ahí estaba Solvel, ¿no? Y otros especialistas como Christian Kettels, hicieron un primer estudio que le llamaron el libro verde de los clústeres. Y estos se dieron a la tarea de analizar los clústeres que entonces había en Europa para ver qué es lo que hacía que esas iniciativas fueran clústeres y qué no. Entonces, aquel primer estudio empezó a visualizar cómo un clúster funcionaba, como ahorita lo que venimos explicando, tiene que ser la triple hélice, tiene que estar las empresas, tiene que haber una masa crítica, tiene que haber colaboración, etc. Bueno, ese estudio que se hizo en el año 2003 se volvió a repetir en el 2013, que es este estudio que aquí traigo enfrente de mí, que ustedes están viendo en la pantalla. Se desarrolló ese estudio más a detalle porque 10 años después ya habíamos más clústeres, ya no solo en Europa, sino en varias partes del mundo. En este estudio participamos alrededor de algo más de 500 clústeres. Ahí ya nos tocó participar algunos clústeres que ya existíamos en México. Cosas comunes de los clústeres. Aquellos clústeres que funcionan como clúster, que son exitosos, que son eficaces, tienen 6 cosas en común. Esas son las 6 conclusiones que llegó de este estudio del Green Book 2.0, son estos, ¿no? El primero es que, y aquí es quizás donde nos vamos a meter un poquito más a detalle para entender cómo funcionan los clústeres, es ¿para qué existen los clústeres? Los clústeres existen para construir puentes. Bueno, ¿a qué viene esto? En un mundo ideal, las empresas se comunican entre sí, las grandes y las pequeñas. Las empresas grandes desarrollan proveedores y los proveedores ayudan a las empresas grandes. Las empresas trabajan con los centros de investigación, los investigadores están metidos en la industria manda retos a los centros de investigación. No se diga, en ese mundo ideal las universidades
mandan talento ya muy bien formado que el día primero ya pueden trabajar al 100% en las empresas. Los investigadores de las universidades y los profesores van y vienen. La gente del gobierno entiende lo que necesita la industria y genera políticas que ayuden a que funcione la industria. Y no se diga con los bancos, ¿no? Los bancos entienden las necesidades, financiamiento, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este mundo ideal no existe. No existe porque se generan y se han generado a lo largo de los años barreras para la colaboración, ¿no? Hay una barrera entre, por ejemplo, la industria y los centros de investigación, la industria y la universidad, la industria y el gobierno, etcétera. ¿Por qué? Porque se conocen poco. En las empresas a veces piensan que estar encerrados en sus paredes los hace ser los mejores del mundo y son muy buenos porque tienen muy buena tecnología, muy buenas prácticas, piensan que no necesitan de nadie más. Entonces hace que esa empresa no conozca lo que hay fuera de su empresa, ya sean centros de investigación, otras empresas, proveedores, etcétera. O sea, no hay redes, no hay redes de colaboración, no se conocen y no hay redes. E incluso hablan lenguajes diferentes. Si ahorita sentáramos aquí enfrente de nosotros un investigador y le preguntamos cuáles son sus objetivos este año, y nos dice, bueno, pues son estos 5, 8 o 10, resulta que no hay ninguno que esté relacionado con la industria. ¿Por qué? Pues porque él puede hacer su trabajo sin que, sin que necesite la industria. Pero cuando uno ve desde fuera dice, bueno, ¿y eso que estás haciendo a quién le va a servir? No, me sirve a mí porque voy profundizando en mi conocimiento. Bueno, pero ¿quién va a usar ese conocimiento? Ah, no lo sé. O tú vas con la industria y dices, bueno, pues tú, ¿qué te preocupa? No, a mí me preocupa que ganar más con menos dinero. Bueno, está bien, pero ¿qué vas a hacer para eso? No, no lo sé, pero si no se pone a investigar cómo hacerlo, pues va a seguir haciendo lo mismo y no necesariamente va a ser más eficiente. Esos diferentes lenguajes hacen que existan diferentes normas y actitudes, diferentes visiones. La consecuencia de todo esto es que hay muy poca confianza. En esos lugares donde no hay redes de colaboración, hay muy poca confianza. Oye, pues, ¿por qué voy a traer a los profesores de la universidad? Esos cuates están ahí muy metidos en su biblioteca, no tienen ni idea de lo que la industria necesita. Y nada, que se van para atrás el día que aparece por ahí un profesor, un investigador, que resulta que sabe más que cualquiera de esa planta porque tiene un doctorado precisamente en el proceso. Que así me pasó una vez en una reunión que una empresa que tenía entre sus procesos la forja de acero, ¿no? Y presumían que tenían la forja más grande de América ahí. Y resulta que hicimos una reunión donde invitamos a algunas de las universidades del clúster y estaba ahí un investigador que tenía un doctorado en forja. Es más, creo que era hasta ese momento el único doctor con una especialidad en forja pues no sé, por lo menos de la región, ¿no? Dijo, ¿cómo es posible que existiera ese señor y no lo conociéramos? Bueno, pues a partir de ahí ya lo conocieron y empezaron a hacer cosas y este hombre se puso a aplicar sus investigaciones en los procesos de esa empresa. Pero bueno, hay que ir generando esa confianza. Y hablan incluso de incentivos negativos. Y aquí en nuestro país a mí siempre me gusta hablar del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, que aquí los de la UNIVA deben conocer muy bien cómo funciona el SNI. El SNI, pues, vamos a ver, los investigadores de este país tienen un incentivo que se creó hace unos años. Oye, que si tú eres un doctor investigador y te vas especializando, puede haber una ayuda económica si vemos que tu investigación sigue avanzando. Y bueno, ¿cómo puedo conseguir el nivel 1, 2 o 3 del Sistema Nacional de Investigadores? Pues con mis investigaciones y mis papers, yo demuestro lo que voy haciendo, me lo aprueban en el CONACYT y me dan un nombramiento o el título de SNI 1, 2 o 3 y con ese título me viene una ayuda económica mensual. Muy buena, ¿no? Que está bien para fomentar que los investigadores pues no dejan de ser investigadores. El problema es que el siguiente año, para poder renovar para poder renovar tu título de SNI,
pues tienes que volver a aplicar. Pero bueno, yo hice 2 papers y con eso ya está, pues otro año más. Pero en ningún momento te califican lo que tú haces por la industria. Entonces, lo que haces en la industria no te favorece en tu sistema nacional de investigación. Entonces, pues ¿para qué me meto con la industria? Mejor me enfoco a sacar mis papers académicos. Entonces, ese es un incentivo negativo que no ayuda a la colaboración. Hace que el investigador se quede encerrado en su laboratorio, en su universidad, y eso no llegue a la industria. Bueno, pongo estos ejemplos, pero el resultado es esto. Tenemos creo que alguien levantaba la mano, pero ya no supe. Bueno, si no, al final. En este mundo ideal, resulta que existen barreras y burbujas. Cada quien vive su burbuja. No, yo trabajo para esta transnacional, que es la mejor del mundo, no sé cuál, y no necesito de nadie más. O yo soy de unas pymes y la pyme yo es que no tengo financiamiento y además nadie me ayuda y yo mejor me encierro en mis cosas, ¿no? O no, soy una pyme que me va bien, vendo tanto y vivo como rico y no necesito de nadie más, ¿no? Entonces, vamos creando unas barreras entre los actores y resulta que las empresas grandes y pequeñas no se conocen. A ver, Laura, estás levantando la mano. ¿Quieres comentar algo? No, todo bien, una disculpa. Ah, no, muy bien. Bueno, entonces estas barreras y estas burbujas existen, ¿no? Y es aquí donde entran los clústeres. Todo este rollo que se lo vengo haciendo es para explicar que en los clústeres lo que hacemos es construir puentes. Puentes para la colaboración. Ya que no se conocen, el clúster sirve como una herramienta para que se conozcan las empresas grandes y las pequeñas, las empresas y los centros de investigación, las empresas y las universidades, el gobierno y las empresas y los bancos, etcétera, ¿no? Tendemos esos puentes. El clúster sirve para tender esos puentes. ¿Por qué? Porque ahora, como ahora veremos, el cluster manager, el director de un clúster, tiene esa función, ¿no? De entender los problemas de unos y otros y tratar de acercarlos. Resulta que esta empresa grande dice, oye, fíjate que yo necesito una empresa proveedora de, no sé, de integradora de robots, ¿no? Y pues resulta que el cluster manager conoce que aquí hay 2 o 3 empresas que pueden hacer eso. Bueno, pues se las llevamos, las conozcan y él los evalúa y finalmente termina trabajando con ellas. En vez de traerse al ingeniero desde Austria para que le ayude a automatizar un proceso, utiliza esa empresa que está quizás a 5 minutos de su planta, ¿no? Y se van teniendo puentes entre todos los actores. Una vez que en el ecosistema se tienen esos puentes, podemos empezar a hacer puentes con otros clústeres o con otros mercados, ¿no? Lo que les decía de la red de clústeres en México, ya que hemos conformado los clústeres, entre los clústeres nos podemos estar comunicando. ¿Sí? Y bueno, pues esta colaboración se da en diferentes niveles, primeramente entre las empresas, que son las más beneficiadas de la colaboración, luego con los centros de investigación, con las universidades, con los gobiernos, con otros clústeres, etcétera. Estas son las conclusiones de este estudio. La primera conclusión de la colaboración, de tender puentes, se ve que el 80% de las empresas han tenido alguna colaboración con algo en este estudio. Y estamos hablando de más de 500 clústeres, como digo, no me acuerdo el número de países, pero son bastantes países. En ese estudio se analizaron o nos preguntaron a los cluster managers, tus correos electrónicos, ¿a dónde van? Fíjense, quizás un 40% van a empresas y otro 40% al gobierno. Y en menor medida a las universidades académicas y otras organizaciones. Pero fíjense cómo el cluster manager funciona como un puente entre la industria y el gobierno, muy eficaz. ¿El gobierno cómo va a conocer a la industria? Pues el cluster manager le tiene que ayudar a hacer esa conexión. Bien. La primera conclusión es esa, creo que explica muy bien estos monitos, ¿no? Qué es lo que hacen unos y otros dentro de un clúster. La segunda gran conclusión es que aquellos clústeres que han sido exitosos, que son los que se construyen sobre las fortalezas. ¿Por qué un gobierno va a decidir promover una serie de clústeres? Porque esos clústeres son parte de su vocación industrial, económica.
Es más fácil construir un clúster cuando hay una masa crítica de empresas e instituciones relacionadas. Si tú quieres hacer un clúster con 5 empresas, va a estar medio complicado. Lo puedes hacer, pero el fruto va a ser muy pequeño. Cuando hablamos de un clúster, es que estás hablando de que hay una alta concentración de empresas e instituciones relacionadas en una región. Volviendo al ejemplo de la farmacéutica, ¿no? Sí, Nuevo León, pues sí hay empresas farmacéuticas, pero no son muchas. Aquí difícilmente se va a generar un clúster farmacéutico. Quizás en el Estado de México sí, porque ahí hay más concentración de ese tipo de empresas. Aquí no. Aquí hay mucha empresa metalmecánica, automotriz. La industria de electrodomésticos está muy desarrollada en esta zona del país. En Guadalajara, en Jalisco, pues la industria de electrónica, el software. Hay que construir sobre la masa crítica que existe, sobre los clústeres naturales. Tercer punto importante, los clústeres existimos y podemos ser eficaces porque somos neutros, como este árbitro. Este árbitro no le va ni al blanco ni al rojo, ¿no? Es una persona neutra y puede ser eficaz al juzgar sobre el juego porque es neutro. En el clúster así somos. Los que trabajamos en los clústeres no trabajamos para nadie, sino para el clúster. A mí a veces me preguntan, oye, ¿pero tú trabajas para el gobierno de Nuevo León? No, nunca he trabajado y hasta ahorita no he trabajado. Y no lo sé si vaya a trabajar, pero en el clúster no trabajo para el gobierno. Trabajo con el gobierno. Tampoco trabajo para ninguna empresa, ¿no? Tampoco doy clases en ninguna universidad. No soy investigador en ninguna universidad todavía, ¿no? Pero ¿para quién trabajo? Para el clúster. Y eso pues me permite ser neutro al hacer mi trabajo. Esta neutralidad viene mucho porque el financiamiento de los clústeres, esta es una muestra más amplia porque hay muchos clústeres europeos, pero yo sí les diría, si hiciéramos este mapeo de dónde viene el financiamiento de un clúster, en México viene principalmente de las membresías de sus miembros, de las cuotas y de las aportaciones. No tanto de la venta de servicios, que como verán es un pedacito nada más. Y los gobiernos regionales ponen dinero en los clústeres para, para apoyar la colaboración. Porque cuando el gobierno le apuesta, significa que le interesa esa industria. Y los empresarios de esa industria se dan cuenta y entonces empiezan a colaborar. Hay en otros países donde hay dinero internacional o nacional, pero no es el caso de México. Otra cosa importante es la gobernanza en los clústeres. Cada clúster, por ejemplo, en México estamos conformados como asociaciones civiles, es decir, a instituciones sin ánimo de lucro, ¿no? Pero existe un consejo de administración para cada clúster. Una asociación civil, para existir, tiene que tener una asociación de personas o de empresas que luego nombran un consejo. En este consejo principalmente está representado el sector industrial. La mayor parte de los asientos de este consejo están ocupados por empresas. Pero también tienen asientos tanto las universidades como el sector público, ¿no? Y en otros clústeres hay otras organizaciones, pero en México yo les puedo decir la triple hélice está representada principalmente por la industria, que no nos olvidemos, es un clúster de esta industria. Y tanto la universidad como el gobierno se alinean a lo que el clúster necesita o las empresas del clúster necesitan en ese clúster. Oye, es que yo soy una universidad y estoy en muchas cosas. Está bien, pero cuando vienes al clúster automotriz, vienes enfocado a la industria automotriz, ¿no? Gobierno, sí, me interesan muchas cosas, pero bueno, ¿a quién me interesa que esté aquí? Al secretario de Desarrollo Económico, que es al quien le interesa que la industria crezca, porque es una manera de hacer que la región crezca. Para que esto sea eficaz, y el estudio demostró, es importante que el gobierno esté involucrado a largo plazo. A veces hay unos gobiernos que piensan que hacer clústeres es como hacer un proyecto, impulsarlo un par de años y ya hacerse un lado. No. Los gobiernos tienen que estar en los clústeres participando activamente como participan las empresas. Y el gobierno también tiene que meterle dinero. A lo largo de los años, en este estudio se ve que las fuentes de financiamiento de los clústeres son principalmente de las membresías y del gobierno. Con el paso de los tiempos, los clústeres empiezan a ofrecer servicios, pero esta no es la principal fuente de ingresos
o de financiamiento de un clúster, sino son las membresías y es el dinero del gobierno. ¿Por qué es esto? Porque el clúster le interesa seguir manteniéndose neutral, no ser un proveedor de servicios. Esto lo hace, pero porque se necesita y porque sus empresas se lo piden. Pero no, la naturaleza del clúster no es ser una empresa que venda capacitación o que venda consultoría, etcétera. Que a mi juicio ha sido un error de muchas cámaras que se han dedicado a hacer estas cosas un poco para completar su presupuesto y no. O sea, las organizaciones tienen que vivir de sus membresías para poder mantener su función de neutralidad y de gestión. La quinta conclusión es que los clusters managers, todas las personas que trabajamos en los clusters, tenemos que ser personas que conozcamos la industria, precisamente para poder construir los puentes y caminar sobre ellos. Y mucho de esto viene porque la mayor parte de los que trabajamos en los clusters venimos de la industria propia del clúster. Yo antes de trabajar en el clúster automotriz, trabajé en la industria automotriz varios años, ¿no? Un rato también en la academia, en el IPADE, pero otra parte en plantas de manufactura automotriz. ¿Qué es lo que pasa? Que esto ayuda a que cuando ves los problemas del clúster o que las empresas se plantean, tú los entiendes porque has sido parte de ese clúster. ¿Qué significan estos colorcitos del estudio? Bueno, por ejemplo, la mayor parte de las personas o sea, el 75% de las personas que trabajan en los clústeres vienen de la industria. Y estos más del 25% tienen más de 10 años de experiencia, ¿no? O sea, no vas a traer a trabajar a los clústeres a recién graduados, ¿no? A dirigirlos, porque no conocen la industria. Primero que la conozcan y luego ya los invitas. También hay cluster managers que vienen de la academia o del gobierno, pero son en menor medida. Y la última conclusión es que siempre los clústeres que han funcionado en el mundo han empezado por cosas sencillas, low hanging fruits, empezando por temas que a todos les interesan, que facilitan la colaboración, que generan confianza. Y en ese sentido, pues mucho de lo que se hace al inicio es crear identidad, crear una estrategia común, para luego poderse meterse en temas de innovación, de desarrollo de negocios, etc. Y bueno, pues esto es como en el estudio dice, bueno, ¿a qué le das prioridad, no? En los clústeres, alta, mediana y baja, ¿no? La mayor parte de las empresas de los clústeres le dan alta prioridad a esa identidad y marca, ¿no? Porque claro, aquí hay clústeres de todo tipo, no solo industriales, también hay clústeres de servicios, hay clústeres de tecnología, etc. E inmediatamente después de esto está la estrategia y la visión. Como región, ¿a dónde voy? ¿No? Como industria, ¿a dónde voy? Y bueno, pues esas son las cosas comunes de los clústeres que menciona este estudio. A mí me gusta mucho usarlo esto para explicar lo que son los clústeres y cómo funcionan, porque a todos nos ayuda. Creo que además está muy bien hecha la presentación. Que ya Linquist me dio permiso de usarla en este tipo de foros, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo traía, colaborar, competir, crecer. Voy a dejar de compartir pantalla por si hubiera más preguntas o que quieran comentar. O que alguien quiera, algunas levantaron la mano, no sé si por error, pero porque creo que ya contesté las preguntas que estaban escritas en el chat. Si no, yo no sé cuál sería la idea, Laura. Hay algunas otras preguntas en el otro chat Ah, y comentar a todos los asistentes que la Universidad del Valle de Atemajac pertenece al clúster automotriz del estado de Jalisco y tenemos participación en varios de sus comités. Si alguien está interesado en conocer más acerca de nuestra participación en este clúster, por favor, comuníquense con nosotros. Les vamos a dejar aquí en el chat nuestros datos de localización para que se puedan poner en comunicación con nosotros. Y dice Mónica, ¿puede un gobierno desarrollar un clúster al comenzar con baja tecnología y convertirse en proveedor de los proveedores? Tier 1, 2 o 3. comenzar con baja tecnología. No sé exactamente a qué se refiera, pero puede ser que a veces el tipo de empresas pyme, por ejemplo, que hay en una región, son empresas pues con poco capital, poca tecnología. Y de ahí subirlos a un sector automotriz, por ejemplo, que es muy complejo, que requiere
alta competitividad, etcétera, pues a veces es complicado, ¿no? No digo que sea imposible, pero normalmente hay que partir de una masa que se pueda transformar, ¿no? Entonces, si yo quiero convertir esta pyme en un proveedor del sector automotriz, primero tengo que trabajar con ella para que tenga el conocimiento técnico del proceso que ofrece, que tenga un mínimo de certificaciones de calidad, de tal, que tenga suficiente financiamiento para poder construir sobre eso. De repente ha pasado, por ejemplo, cuando ha llegado una inversión nueva a un lugar. Por ejemplo, ahora que en esta década que acaba de terminar, llegaron varias armadoras a Guanajuato. Yo recuerdo muy al inicio había comentarios en la prensa, quejas de algunas cámaras diciendo, es que vienen los japoneses y no nos compran nada a los empresarios de esta zona. A ver, vamos a ver, no porque estés en la zona están obligados a comprarte. Primero, ¿qué ofreces, no? ¿Tú qué haces? ¿Haces zapatos? Pues no, pues igual el fin de semana el japonés va a comprar zapatos al centro comercial y comprar zapatos de tu marca, pero si haces zapatos, ¿cómo quieres tú trabajar para la industria automotriz? Entonces hubo algunos empresarios que entendieron el mensaje y, por ejemplo, algunos curtidores que trabajaban para la industria de los zapatos empezaron a trabajar para hacer asientos de piel, las coberturas de los asientos de piel, y se subieron a la ola. Entonces, bueno, eso es lo que genera un clúster, hace sinergia. Y otras empresas que quizás están en otro sector aprenden de este nuevo sector y se suben a esa ola, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que Jalisco tiene una oportunidad de utilizar la industria del software que tiene muy desarrollada, pero para meterse en software automotriz, que en general en México tenemos un poco desarrollado, ¿no? Pero entonces vas haciendo sinergias ahora sí entre clústeres. Pero sí, para poder convertir a una empresa en un proveedor para una industria especializada, necesitas tener una base mínima. Muy bien. Joana Yarani nos pregunta, ¿un clúster puede ser influenciado en gran medida para tomar decisiones por los mercados financieros? Bueno, vamos a ver. Más que por los mercados financieros, pues porque estamos en el mundo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con toda esta crisis que estamos viviendo en el norte del país por el gas, el precio del gas se fue a las nubes. No sé, si valía centavos, ahora está en $1,500 el BTU, ¿no? De centavos a $1,500. Es un spread enorme. Obviamente eso nos va a afectar mientras dure la crisis del gas, que esperemos pues pasen estas crisis de clima y los precios bajen. Entonces, en ese sentido, los mercados financieros afectan, sí. Ahora, es evidente que países como México, donde tenemos el dinero más caro, hay una serie de cosas que no conviene hacerlas aquí y las haces fuera. O las transnacionales que vienen a trabajar a México no usan el dinero de México, usan un dinero que lo traen de fuera, porque el dinero de México es más caro. Entonces, son elementos que afectan. Estamos metidos en un mercado y sí, efectivamente afecta, ¿no? La cosa es que ver qué me favorece y qué no me favorece en otro momento como clúster. Número desconocido. Perdón. Mauricio Pineda pregunta, ¿hace falta una mayor participación de empresas Tier 2 y Tier 3 en los clústeres o es necesario desarrollar estos eslabones de la cadena de proveeduría? Bueno, yo te puedo decir, Mauricio, que es un tema crítico en nuestro país porque vivimos un momento de oportunidad. En México se ha desarrollado mucho la industria automotriz, pero la transnacional. Llegaron las armadoras y todas las armadoras se trajeron a sus proveedores de primer nivel, los Tier 1. De tal manera que hay unas veintitantas plantas armadoras en México, habrá como unas 600 plantas Tier 1, pero debería haber 3, 4, 5 mil Tier 2. Y no llegamos a los 500 Tier 2. ¿Por qué ha sido esto? Yo creo que ha sido la pata de palo del NAFTA, que hoy el TMEC está corrigiendo. El NAFTA no favorecía al proveedor local, al proveedor nacional. Al contrario, estaban todas las condiciones para que tú te trajeras todo de fuera y solo usaras la mano de obra mexicana.
Entonces, ¿el qué ha hecho esto? Que en México no se desarrollara una base de proveedores Tier 2 o Tier 3, porque además era muy difícil para estas empresas entrar. Competir contra un fabricante japonés o alemán, que además de tecnología tenía la relación comercial con la transnacional, pues no lo podía hacer. Y además el japonés no tenía ningún incentivo, esos incentivos negativos, para desarrollar un proveedor en México. Y lo que siempre decían, no, es que es muy difícil desarrollar un proveedor en México, no tienen tecnología, no saben, tal, no son comprometidos. El TEMEC, la bondad que tiene es que ahora los está obligando por dos razones. Primera, están subiendo el contenido regional a todos los fabricantes que están en Norteamérica, de un 62.5 a un 75%. Tiene que ser hecho en Norteamérica. Pero además le pusieron la misma regla a los Tier 1, que antes no existía. Al Tier 1 también le están diciendo, dependiendo del tipo de componente, va de un 65 a un 75% de contenido regional. Entonces, estás hablando de un 12.5% que hoy se importa de Europa y de Asia, que se va a tener que hacer en América del Norte. Estados Unidos, Canadá o México. Pero ahorita es el momento de oportunidad porque las transnacionales asiáticas y europeas que no hicieron su tarea, ahora la van a tener que hacer. El otro día me topé con una empresa japonesa, no asiática, japonesa sí. Me decía, es que tenemos un plan para incrementar nuestro contenido de proveeduría mexicana. Y le preguntaba, bueno, una empresa tiene muchos años en México. ¿Cuánto compras en México? 8%. Entonces, bueno, y lo quiere llevar a 30%. Pero dices, oye, ¿por qué después de tantos años del NAFTA solo compras 8% en México? O sea, ahí claramente el NAFTA tenía una falla de origen que no favorecía comprar en México. Que el TEMEX sí lo tiene. Tanto que esta empresa misma, que durante 20 y tantos años no se vio forzada, ahorita está como loco buscando proveedores por aquí y por allá. Entonces yo sí esperaría que en los siguientes años aparezcan muchas oportunidades para los Tier 2 y Tier 3 en México y hagan que esa base, en vez de ser de 500, 600, puedan ser 3,000 o 4,000 empresas. Muy bien. Antes de leerles la última pregunta, les recuerdo que les pedimos, por favor, que nos dejen en el chat su nombre completo, como quieran que aparezca en su constancia, y el correo electrónico para podérselas hacer llegar, por favor. Y Carlos Moreno nos pregunta, bueno, más bien le pregunta a usted, la situación climática que afecta en estos momentos al norte de nuestro país y sur de Estados Unidos con relación al apagón, ¿cómo está enfrentando el clúster que usted representa esta situación? Con uñas y dientes. No, vamos, es una situación totalmente atípica. Estamos comunicados entre todos los directores de las plantas. Tenemos ahí un chat y estamos continuamente monitoreando quién tiene energía, quién no. Por ejemplo, ahora que nos pusieron la restricción del gas, pues unos están operando con el 20% del gas. Entonces, tuvieron que parar operaciones. También estamos compartiendo información, qué armadoras están paradas, quiénes tal, ¿no? Entonces, estamos informándonos y compartiendo lo que cada uno tiene. Solamente al tener esa información al director de una planta, le es súper valioso. Porque primero, no se siente solo, ¿no? Pues bueno, es que no tengo electricidad. Pero resulta que hay otras 15 plantas cerca que no tienen electricidad. Y los que tienen electricidad están al otro lado de la ciudad. Y luego resulta que a este le llegó la electricidad, pero se la cortaron a los de allá, ¿no? Así hemos estado toda la semana. Entonces, como clúster, ¿qué hemos hecho? Le hemos hecho canal de comunicación. Lo mismo que hemos hecho durante toda la pandemia. Cómo manejar los cierres de plantas, los arranques de operaciones, los protocolos de seguridad, higiene, etcétera. Así hemos estado como trabajando como un medio eficaz de comunicación. Muy bien, pues, doctor, le agradecemos muchísimo su participación. Tenemos muy buenos comentarios. La gente ha estado contenta. Nos dicen que ha sido muy clara su ponencia. Creo que en estos momentos México necesita de esa unión, de esos vínculos para crecer, porque si cada uno, como dicen, jala para su lado, nos vamos a debilitar aún más. No, bueno, pues te va a sacar aislado porque muchos ya están colaborando, ¿no? Entonces, Sí. este,
hay que olvidarse de esos celos que mencionaba hace rato, de yo por qué voy a compartir, pues porque te vas a quedar fuera, ¿no? Para entrar a la fiesta tienes que bailar con las chicas, si no, pues quieres bailar solo, pues te vas a aburrir. Claro. Bueno, A muy bien. nombre de la Universidad del Valle de Atemajac, de nuestro rector, el presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, de la directora del plantel Guadalajara, la maestra Beatriz Guadalupe Cheveste García de Alba, y de una servidora, le agradecemos profundamente su tiempo, pero sobre todo su voluntad para compartir el conocimiento con nosotros. Esperamos que sea Encantado. la primera de muchas y que cuando estemos en la presencialidad nos pueda acompañar. Me encantará regresar a Guadalajara, que de ahí vienen mis orígenes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Un Gracias a gusto. todos y gracias por la participación y espero que la información les pueda ser útil. Muchas gracias. De seguro lo será. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que cada mes tenemos una ponencia igual de interesante a la que nos ha hecho el doctor Montoya. El día 8 de marzo tenemos un conversatorio con mujeres líderes dentro de la universidad y los vamos a esperar. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Gracias de nueva cuenta, doctor. Gracias, encantado. Nos vemos. Que pasen una buena tarde. Buenas tardes a todos.